Bueno chicos, muy buenas noches con todos los presentes. La Federación Academia LEMAX, en colaboración con CPDEC FESUSEM y Asocemu Cuenca, tiene el honor de dar inicio a esta segunda charla sobre el webinar Jornada de Metodología OpenEPI. Hoy nos acompaña el doctor Luis Alzamora y nos va a presentar el tema acerca de muestra en estudios transversales analíticos. El doctor Luis Alzamora tiene un exquisito currículo en investigación. Él es doctor en salud pública por la Universidad de Miami, investigador RENACIT Carlos Monge, nivel 3, docente de medicina humana en la UPAU, Perú, consultor de la investigación de la Embajada Real de los Países Bajos, consultor de Finder, perdón, International, docente de doctorado y maestría de la eh, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, consultor de proyectos especiales de la Unión Europea para el Perú, consultor de proyectos de la Fundación Bill en Melinda Gates y la Fundación HP, y docente de maestría de la Gerencia Social de la PUCP, Perú. Le recordamos a todos los participantes que durante el transcurso de la ponencia vamos a enviar vía el chat de Zoom el link de asistencia, que es un requisito obligatorio para la certificación. Sin más dilación, damos inicio y damos apertura al doctor Luis Alzamora. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. El motivo de la presente, pues, hablarle un poco del tema de la metodología de muestra a través de el OpenAPI. Así que vamos a compartir, ¿no?, la pantalla para ver un poco de qué se trata este asunto. Ya ustedes han tenido una sesión anterior, dentro de la cual los han introducido a la muestra y el muestreo, y también a las características ya propias del OpenAPI, ¿no? Una muy buena ponencia y ahorita continuamos conmigo para hablar acerca de qué pasa con los estudios transversales y analíticos a través de la metodología de OpenEPI, ¿no? Complementar algunos aspectos de repente en lo que es la muestra y muestreo. Am, en primer lugar, hablando o remembrando un poco el tema de la muestra, básicamente acá en la parte externa vemos lo que es el universo, ¿no? Luego en la parte interna vemos lo que es la población y finalmente vemos un círculo más pequeño que es el círculo de la muestra. El universo es aquello que se encuentra sin límites de espacio ni tiempo. Es lo más general. Por ejemplo, vamos a decir los estudiantes de medicina. Pero no le he puesto límite de espacio y de tiempo. Entonces podemos decir que un estudiante de medicina fue el papá de ustedes o el abuelo de ustedes, porque no le he puesto límites de espacio y tiempo. También puedo decir que un estudiante de medicina fue René Descartes o fue también Hunt, David Hunt. O podemos decir que uno de Estados Unidos, uno de Lima, pero si ya le ponemos lugar y tiempo, se convierte en población. Por ejemplo, estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Marcos en el año 2023. Entonces ya esto es una población. Entonces cambia un poco la connotación de lo que es el universo al tema de lo que es la población. Entonces, ¿cuál es la diferencia del universo? Que el universo no tiene límite de espacio y de tiempo, ¿ok? Pero la población sí tiene límites de espacio y de tiempo. Entonces, obviamente, vamos a darnos cuenta que la población la vamos a delimitar con espacio y tiempo. Y la población pues vendría a ser los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A ver, pero ¿cómo calculo yo una muestra de ello? ¿Cómo yo tengo una muestra de ello? Lo siguiente, ¿no? Voy a tener una muestra de la siguiente forma. Voy a tener una proporción de esta población. Pero imagínense ustedes una torta, ¿no? ¿Qué parte de la población sería la representativa? ¿Qué parte de la población sería la adecuada, ¿no? Para decir que es una muestra. Bueno, recurramos al concepto muestra de sangre.
Ustedes, por ejemplo, le van a sacar una muestra de sangre a un adulto de 1,80 m y quieren ver, por ejemplo, sus triglicéridos. Y los triglicéridos de este adulto de 1,80 m se van a evaluar en una muestra de un tubo de ensayo de sangre de 1 cm3. Perfecto. Entonces le saco 1 cm3. Pero luego voy a tener yo una persona, un niño de 1 metro de estatura, de 8 años o 7 años, al cual yo también le voy a sacar una muestra y le sacaré 1 cm3. Luego tendré pues a un niño de 3 años de edad. Para sacar triglicéridos sacaré 1 cm3. Si tengo un recién nacido de 3 kilos redondos, de 40 centímetros de longitud, ¿cuánto tendré que sacarle de muestra? 1 cm3 de sangre. Entonces, hay que entender dos conceptos: la suficiencia muestral y la suficiencia poblacional. Si nosotros tenemos que nuestro estudio nos da que necesitamos un tamaño de 380 unidades de muestreo y mi población no cubre la suficiencia muestral, entonces el estudio está mal diseñado. Por ejemplo, yo quiero sacarle 1 cm3 de sangre porque no hay otra forma. El fotocolorímetro, el espectrofotómetro, la centrífuga y todo está hecho para 1 cm3 de un tubo de ensayo. Pero entonces yo estoy haciendo una prueba experimental en ratones para ver cómo bajan sus triglicéridos con un fármaco. Y son ratoncitos campestres, chiquititos, esos como de Mickey Mouse, pequeñitos, de 2,5 cm de largo, ¿ok? Y 1,5 cm de ancho, pequeñísimos, que tienen de sangre medio 1 cm3. Entonces un alumno me dice, doctor, yo voy a hacer una terapia, un tratamiento de dándole una hormona, ¿no? Un estimulante, y esa hormona, ese estimulante, voy a coger y voy a darle al ratoncito y voy a ver cómo disminuye sus triglicéridos en sangre. Muy bien, le digo, ¿y cómo vas a analizarlo? Bueno, le voy a sacar sangre al ratoncito y voy a ver cómo ha evolucionado sus triglicéridos. Entonces le saca sangre al ratoncito. ¿Cuánto de sangre tiene el ratoncito? Doctor, tiene medio 1 cm3. Para que no se muera, le sacaré pues 1/8 de 1 cm3. Yo le digo, pero ¿y cómo lo vas a analizar? Ahí no me había puesto a pensar en eso. Si la centrífuga solo acepta tubos de ensayos de 1 cm3, entonces tendré que sacarle la sangre a 5 ratoncitos, se morirán, pues, ¿no? Y voy a ver cómo está la evolución de los triglicéridos. Pero no es la sangre de uno, ya estás combinando la sangre de varios, ¿no? Entonces ahí hay un problema. La suficiencia muestral sobrepasa la suficiencia poblacional, ¿no? Entonces necesitas como mínimo alguien que tenga la unidad mínima necesaria, la cantidad necesaria mínima de unidades poblacionales para que siempre la muestra sea menor al tamaño poblacional. Hay gente que dice, por ejemplo, voy a evaluar el liderazgo de ciencias de la salud, el liderazgo del director del hospital, o bueno, el liderazgo de la enfermera y la productividad de la enfermera. Muy bien, perfecto, has evaluado eso. Entonces, ¿ahora qué tienes que hacer? Voy a sacar una muestra. Pero no, doctor, no, no, voy a trabajar con toda la población. ¿En qué servicio de trabajar? En cuidados intensivos. ¿Cuántas enfermeras son? Somos 5, doctor. ¿Y cuántas jefas hay? Una, doctor. Somos 6. Pero otro día vienen otras enfermeras. No, no, somos 5. Voy a hacer un censo. Voy a trabajar con todas las 5 enfermeras. Y va a ser un censo poblacional. Voy a trabajar con toda la población. Pero yo calculo tu muestra y te sale 328 enfermeras. No, doctor, pero yo no voy a trabajar con muestra, voy a trabajar con la población, porque son 5. A ver, un momento. Eso se llama investigación mm, fácil, investigación porque te conviene, investigación con sumo desconocimiento de ciencia, pero se llama investigación porque no quieres gastar tu pasaje, porque no tienes tiempo y porque no tienes idea de investigación. O sea, no es investigación. Porque si tú vas a investigar en 5 enfermeras
y te sale 324 y dices que es toda la población, no tienes idea de lo que es una investigación, porque tienes que tener el mínimo muestral y la población tiene que ser mayor al mínimo muestral. El mínimo muestral te sale 324. 324. Y tú tienes una población de 5. Entonces tu estudio está mal diseñado. Mire, alumno, usted tiene que estudiar en una red de hospitales, donde hayan 11 hospitales, donde tengas, aquí en esta red número 4, por ejemplo, en Lima Norte, tienen 14 hospitales y tenemos 420 enfermeras de UCI. Ahí usted aplíquele su muestra y coja las 324. No, pero doctor, yo no voy a hacer con todos. Yo solo quiero de mi hospital. Entonces, no es una investigación. A ver, pongámoslo de manera más sencilla. Ustedes tienen 11 hermanos, más que las enfermeras de UCI, ¿eh? Más que las enfermeras de UCI. Y el papá de ustedes es así de mano fuerte. Entonces usa un un látigo con tachuelas de acero. Y como son 11 hermanos, los 11 hermanos han tenido éxito porque han tenido buenas notas, buen rendimiento, porque el padre ha sido muy duro y ha utilizado un látigo con tachuelas así, de esas de metal duras. Entonces yo puedo sacar un trabajo con una conclusión muy eficiente, ¿no? La violencia doméstica del padre con instrumentos de cuero y metálicos, ¿no? Como las correas entachueladas para castigar las malas notas, influyen significativamente o a mayor violencia del padre con instrumentos de cuero y tachuelas, mayor rendimiento académico de los estudiantes. Y tú me dices, está bien, es que yo tengo 11 hermanos, son más que las enfermeras de UCI. Yo puedo hacer mi investigación en mi casa. Ya está. Mi papá, 11 hermanos, rendimiento académico bueno, apunte golpes. Yo demuestro la hipótesis de esa manera. Está mal, ¿verdad? Así de ilógico es el tema de este que les comento yo, de la enfermera que está en una unidad de cuidados intensivos, tiene 5 colegas y va a hacer su tesis con toda la población. No, eso se llama ignorancia total de investigación, desconocimiento total de investigación, porque lo mínimo necesario para hacer tu investigación es el tamaño muestral. Y el tamaño muestral sale por un cálculo probabilístico. Entonces, el tamaño muestral es un mínimo. Y ese mínimo del tamaño muestral es el que te arroja el valor del cálculo. Profe, por encima de eso, todo lo que quieras. Por debajo de eso, nada es posible, ¿no? Es como que saques la sangre del ratoncito chiquito y quieras ver sus triglicéridos. Si le sacas toda la sangre, se va a morir. No es viable la investigación. Entonces, tienen que tener en cuenta, señores, que el concepto tamaño de muestra debe ser representativo de la población y siempre es menor que el tamaño de la población. Hay investigaciones mal ideadas, mal pensadas, mal calculadas, con una pésima lógica, con una regla del facilismo. No tengo plata para mi pasaje, no tengo tiempo, quiero dormir, no quiero hacer mi tesis. Quiero hacer mi tesis donde yo trabajo a la hora que se me da la gana, como se me da la gana, y recojo los datos a la hora que estoy saliendo de mi trabajo y ahí hago mi tesis donde trabajo. Hay un precepto muy importante en Mendenhall. Mendenhall dice, tú puedes hacer una investigación donde trabajas, pero tu trabajo no es tu tesis. Tú puedes hacer una investigación donde trabajas, pero tu trabajo no es tu tesis. Hay que separar ampliamente, ampliamente tus funciones estudiantiles laborales con tu tesis o tu investigación. Entonces, suficiencia muestral, lo que saca la fórmula. La fórmula es probabilística. Entonces, hay 3 propiedades para que una muestra sea adecuada. Homogénea, criterio de inclusión, exclusión y eliminación que establecen el tamaño exacto de una muestra respecto a la población. El segundo precepto es representatividad. El tamaño de la muestra tiene que ser representada con fórmula probabilística y tiene que representar el tamaño de la población. Eso quiere decir que el tamaño de la población deba ser representado por la muestra. Disculpen, dice que no se escucha. ¿Está bien? ¿Es cierto eso o hay un problema con mi audio?
¿Me pueden confirmar si se escucha? Sí, Sí se escucha. sí se Ah, ya, porque escucha, acá doctor. Magda dice que no se escucha. Ay, bueno, ok. Tenía un problema la señorita, creo. Ok, entonces, el asunto importante que hay que tener aquí, muy importante que hay que tener aquí, es que el tamaño, ¿no? De la muestra es lo mínimo necesario para hacer la investigación. Por encima de ese tamaño, todo. Por debajo de ese tamaño, nada. Entonces, tres condiciones para que una muestra sea científica. Ya hemos dicho, homogénea, criterio de inclusión, exclusión y eliminación. Representativa, el tamaño necesario calculado con fórmula, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dar la segunda clase en la cual hablaremos de la fórmula. ¿Ok? Y en tercer lugar, probabilística. Quiere decir que todos los integrantes de la población, tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Repito, toda ¿ok? La, eh, el tamaño de la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Si no tienen la misma probabilidad de ser elegidos, se llama muestra no probabilística, es por conveniencia, y eso le pertenece a otro tipo de investigación que no es este tipo, que es la investigación cualitativa. Entonces, entrevistas en profundidad, grupos focales, grabas en audio y escribes textos transcritos. Para ese tipo de investigación es la muestra no probabilística. Para la investigación científica cuantitativa, positivismo lógico, que es la que ustedes hacen todos en sus tesis con hipótesis, tiene que ser probabilística. Tres requisitos mínimos y fundamentales. Vuelvo a repetir. Tiene que ser homogénea la muestra, criterio de inclusión, exclusión, eliminación, que hagan que tu población sea similar entre las unidades de muestreo. ¿Para qué es esto? Para que las variables contaminantes, intervinientes o confusoras no destruyan la relación entre las dos variables que quieres estudiar. Primer punto. Entonces, para eso yo hago poblaciones homogéneas. El grupo caso y el grupo control, el grupo expuesto, el grupo no expuesto, serán homogéneos, serán gemelos metodológicos, ¿no? Entonces los criterios de inclusión, exclusión y eliminación van a ser muy similares. Segundo concepto fundamental, representatividad. El tamaño calculado por la fórmula debe ser el tamaño adecuado, representativo. Tercer concepto, debe ser probabilístico, que todos los integrantes de la muestra provengan de una población y todos los integrantes de la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos, ¿ya? Todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Bien, una vez que tenemos esos tres conceptos para decirnos que una muestra es científica, porque de nada vale hacer el cálculo y todo el asunto ese si luego no cumplen con la homogeneidad y no cumplen con la aleatoriedad, ¿de qué vale su representatividad? Que es el mínimo necesario, que es la suficiencia muestral, que debe ser por debajo del tamaño poblacional, que la población siempre debe ser más grande que la muestra, que si tu población es del mismo tamaño de tu muestra, no se llama población censal, sino se llama mal diseño de investigación. Si el tamaño de tu población es más chiquito de la muestra, no se llama población censal, eso no existe, es antagónico, contradictorio, se llama mal diseño o ignorancia en el tema de investigación. ¿Ok? Eso que quede sumamente claro. Entonces acá tenemos la población y acá tenemos ya la muestra. Y acá, como veremos, estemos enredados en círculos algunas unidades de la población. De las mujeres de blanco y negro, miren, hemos escogido algunas de blanco y negro. De los hombres con terno, no van todos, hemos escogido o se ha seleccionado por sorteo a algunos con terno. Y de los hombres con camisa azul, ¿no? Tenemos uno nada más de los varios que existen. Entonces, todos los que integran la población tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Ese es el concepto de aleatoriedad. Pero aquí, los que hemos marcado en rojo son el tamaño, o sea, la representatividad, el tamaño mínimo necesario de haber elegido. Entonces vamos a hablar del concepto población, muestra y muestreo. El concepto población, conjunto de unidades, persona, animal o cosas, instituciones, unidades, ¿no? Empresas, clínicas, consultorios, puestos de salud, policlínicos, colegios, etcétera, ¿ok? Y con características comunes, observables y medibles. Con características comunes me refiero a que tengan la homogeneidad.
Criterio de inclusión, exclusión, eliminación. Uy, parece que se nos acaba el tiempo del Zoom. Chicos, si se nos acaba el tiempo del Zoom, yo les voy a compartir mi Zoom, ¿ya? Porque no tiene límite de cerrada. Bien, entonces continuamos. Entonces, son objetos, y estos objetos observables tienen, digamos, la característica de ser propiedades u objetos de la investigación. Esto está ubicado en un lugar y en un tiempo. Entonces, el muestreo, señores, es el proceso de extraer una muestra de esta población, ¿no? Y se hace de forma probabilística o no probabilística. En la investigación cualitativa es no probabilística. En la investigación cuantitativa, que es la que estamos trabajando, es probabilística. Elijo o se selecciona por sorteo o por diferentes métodos aleatorios que existen también. Y tenemos la muestra. Muy bien, una vez que tenemos este tamaño de la muestra, ¿no? Este tamaño de la muestra es una parte de la población que contiene las mismas características que se desean investigar. La muestra tiene que ser, para este precepto, representativa y adecuada. Representativa que refleje las mismas características de la población. O sea, yo con sacarte una muestra de sangre y te encuentro triglicéridos altos, voy a decir, no, eso es falla, porque ese es de su pierna. Los triglicéridos dice que están altos en su pierna, no en su cuerpo. No, yo te saco un centímetro cúbico y digo que tienes diabetes. No, tiene diabetes su brazo derecho, porque ahí le saqué la sangre del brazo derecho. No, en su cuerpo, en otra parte, de repente no tiene diabetes. Eso es falso, porque es representativa y representa la población, representa las características de la población. Adecuada quiere decir que es el tamaño óptimo, ¿no? Óptimo para asegurar la representatividad. O sea, con fórmula nos sale correctamente bien. Entonces, la unidad estadística, ¿no? De cada individuo, nivel o cosa, ¿no? Es esta unidad. Y también se le llama unidad de muestreo. Bien, una vez teniendo claro esos elementos, ¿ok? Una vez teniendo claros esos elementos, vamos a preguntarnos por qué, ¿ok? ¿Por qué no se estudia una población completa? ¿Por qué no se estudia una población completa, ¿no? Y no se estudia una población completa por la sencilla razón, ¿no? Que hay la naturaleza destructiva de algunas pruebas, ¿no? Hay algunas pruebas que permiten destruir algunas características. Por ejemplo, si nosotros llevar, vamos a llevar la sangre a la sangre de la centrífuga va a destruir la sangre, ¿no? O sea, el movimiento de la centrífuga va a destruir toda la sangre. Entonces, definitivamente no puede ser una prueba de sangre para toda la población, porque mataríamos a la persona. Estaremos destruyendo toda la sangre, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza destructiva. No podemos hacer un estudio con todo, ¿no? ¿Ok? Porque estamos destruyendo a la propiedad, a la unidad de muestreo. Otro punto importante, señores, es el hecho, ¿no? Es el hecho de la imposibilidad física, ¿no? La imposibilidad física de verificar, ¿no? Los elementos de la población. No tenemos dinero, ni tiempo, ni recursos para irnos a estudiar a toda la población. No hay forma, ¿no? No hay forma, ¿no? Porque si hacemos eso, entonces vamos a perder mucho dinero y mucho tiempo. Terminamos de investigar a toda la población y se acabó el dengue. Terminamos de estudiar a toda la población y se acabó este, la enfermedad del COVID-19. Acabamos de investigar a toda la población y se acabó, pues, la pandemia o la epidemia de cólera. Entonces, no es A ver, no es posible hacer una investigación de todo, ¿no? De todo por la sencilla razón que nosotros no tendríamos la posibilidad de hacer eso, ¿no? No es viable. También es el alto costo para estudiar a la población, sería muy costosísimo, ¿no? Imagínense, un censo al Estado le cuesta más o menos 40, 50 millones de dólares censar a todo el Perú. Y esto que lo hacemos de manera muy austera. La población total aún no existe, como sucede en estudios sobre predicción. A veces queremos ver
Los pacientes que acuden a la emergencia de un hospital, y entonces vamos a decir que esa cantidad de pacientes el año pasado fueron 2.000. No sabemos si vamos a cumplir con 2.000 este año. De repente hay 1.500, de repente hay 3.000. No sabemos, ¿no? Cuando no trabaja con todos los elementos de la población, sino con una parte. A veces solo tenemos accesibilidad a una parte y esa va a ser mi población redefinida. Entonces la muestra nos va a permitir reducir costos, ser rápidos y ser viable el estudio, ser profundos y ser exhaustivos en los resultados. Las desventajas también es que una muestra mal seleccionada distorsiona los resultados, sobre todo las muestras no representativas, ¿no? Las muestras que no son representativas, que no tienen aleatoriedad, nos van a generar diversos tipos de dificultades, ¿no? Y vamos a tener pues malos resultados, ¿no? Malos resultados. Ok. El siguiente es que los resultados están sujetos a errores de muestreo, siempre, que son sesgos que luego uno tiene que controlarlos y manejarlos. Y el planeamiento y ejecución de un muestreo es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo. Entonces, hay etapas en el muestreo, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer con el muestreo es definir, ¿no? Definir a la población de estudio. Cuando hemos definido claramente a los de la población de estudio con los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, entonces vamos a tener claramente lo que vamos a investigar, ¿no? Entonces una investigación puede tener más de una población, ¿no? Finita o infinita. Y hay que definir cada una de ellas y delimitarla con los criterios de selección que les acaba de comentar. Para identificar a la población hay que definir la unidad de análisis. O sea, ¿qué es una unidad de análisis? La mínima unidad que corresponde a la muestra. La unidad de análisis es ese elemento pequeñito. Por ejemplo, en la sangre será 1 centímetro cúbico. La unidad, ¿no? En la sangre, en un grupo de población serán las personas, los pacientes, los médicos, las células invasivas, etcétera, ¿no? Entonces, o el colegio, o los centros de salud, puestos de salud. Si yo quiero estudiar el liderazgo, tendré que estudiarlo en 160 puestos de salud, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, va a variar de acuerdo a mis objetivos de investigación, ¿no? Entonces, la unidad de análisis, ¿quién es o qué va a ser estudiado? Hay que identificar los criterios de inclusión, exclusión y precisar el tamaño. Los criterios de inclusión y exclusión son características que sirven para diferenciar a quién participa como población y quién no está participando en ello. Ejemplo, los estudiantes de secundaria, los criterios de inclusión y exclusión son sexo masculino, solo varones. Edades de 12 a 14 años, porque si me voy más arriba o más abajo ya altera mi grupo etario. Que cursen de primer a tercer año de secundaria. Turno, mañana, bueno, o tarde puede ser, eso no es influyente, que estudien en instituciones educativas públicas, ¿no? Entonces el tema son jóvenes embarazadas, criterios de inclusión, en otro tema, ¿no? Jóvenes embarazadas, criterios de inclusión, edad de 16 a 25 años, ¿no? Que convivan con su padre, ¿no? Porque me interesa ver el abandono, con más de 3 meses de embarazo, no estar en embarazo de riesgo, jóvenes sin enfermedades mentales, porque yo quiero saber, ¿no? Yo quiero conocer aspectos que tienen que ver con el embarazo adolescente, ¿no? Bien. Y entonces, esta situación de la muestra tiene condiciones y tiene etapas, ¿no? Etapas del muestreo, ¿no? Hay que determinar si se va a trabajar con una muestra o con toda la población. Ya hablamos de trabajar con toda la población, cuánto costaría, y trabajar con la muestra, cuánto costaría. Si la población es pequeña o accesible, podemos trabajar con toda la población, siempre y cuando tenga el mínimo necesario por encima del tamaño de la muestra. Si la población es muy grande, hay que seleccionar una muestra. Etapas del muestreo, ¿no? Habíamos dicho que hay probabilístico y no probabilístico, ¿no? El muestreo probabilístico, ¿no? Es aquel que se hace mediante un sorteo o una aleatoriedad. El no probabilístico es aquel que pertenece a las investigaciones cualitativas y tiene otro objeto, con el muestreo por conveniencia, cuotas, bola y nieve. Mientras que el muestreo probabilístico trabaja el aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados, que eso ya se les explicó, no voy a ahondar mucho en ello, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto y que tenemos que trabajar, ¿no? Es que básicamente el comportamiento de las poblaciones
o las muestras tienen este comportamiento. Por ejemplo, acá tenemos un salón de clases en el rojo